Ay, se ríe otra vez. Él mismo se volvió a reír. Risita traicionera. Si no le hace daño a nadie ni a él mismo, qué chingados. Sí, A sí. ver, entonces, bueno, una cosa es el respeto y otra cosa es la responsabilidad, que casi van juntas. Si yo soy responsable de mí conmigo y no estoy pidiendo que nadie me mantenga, que nadie me cuide, que nadie haga por mí, hago lo que me toca, soy confiable para la gente con la que está confiando, o sea, soy confiable para ese que está poniendo su opinión en mí y soy responsable. Yo no creo que de verdad haya tantas reglas. Ingus Studio presenta. Estuvo así chido ese estuvo, mame ¿no? con el Irán, de hecho. Fue con Estuvo Irán. bueno ese mame de que Y de hecho fue justo al hablando. medio tiempo, ¿no? Fue al medio tiempo. Sí. Pues le damos. Para no estar tan en frío. Córrela, amigo. Córrela. Silencio, por favor. Computadoras también, WhatsApp webs, huevito, por favor, por el amor de Poncho. Dios. No, ayer estábamos grabando un testimonial, güey, el WhatsApp web. ¡Tring! Y... Estaba justo corriendo la lágrima, así. Venga, tu madre. Regálemelo otra vez, Bueno. por favor. Pues ya empezamos. Bienvenidos a este su programa Libre Podcast. Una semana más con mi querido amigo, mi querido Lex Luthor de Juanacatlán, Ricardo Tobar. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están, Tabito? ¿Cómo está, amigo? estás? Ya Bravo. llegamos desde Tepa y Arandas para todo el mundo. De los altos para el mundo, amigo. Que ya me dijeron por andar de pinches payasos con eso, güey. Me dijeron que sí soy de Tepa, güey. Ya Pues va es que varias gente sí, que me pues, pregunta. güey. Y les digo, pues, más o menos. Le digo, habemos un chingo como yo allá, pero no, realmente nací acá. Pero bueno, vamos diciendo, vamos que se queden con la idea, para Que que nos se sigan queden viendo con la allá en idea. los altos, hijo. Amigo, ¿andamos de Comunicado. manteles largos o no? ¿Sí, verdad? Tú Andamos nomás de dime. manteles largos, amigo. Ya nos descubrieron, ya nos van aquí a analizar, nos van a dar un perfil, decir que, güey, estos cabrones de creativo tienen lo que yo del farero húngaro. Exactamente, güey. Entonces, preséntanos a quién tenemos. ¿Quién va a Tenemos ser la una ejecutora? extraordinaria invitada. Este capítulo va a estar muy interesante. Me gustaría dar el currículum que tiene, pero se nos va a ir la hora y media Ya de te dijeron que programa. las cartas de vida no valen. Sí, para- no, se nos va a ir media hora de No, programa. no, sí, o güey, hasta aparte el más. currículum, sí, no. Está enorme, ¿verdad, Sí, güey? sí, Como sí. 7 cuartillas más o menos, por ahí, entre otros estudios. Bueno, el día de hoy Faltaron los tenemos de las muelas. a Gaby Ruiz, perdón, a Gaby Ruiz, Human Mentor, que ahorita nos va a explicar a toda la banda qué es este asunto del Human Mentor, porque mucha gente, la verdad es que no lo sabe. Yo tampoco lo sabía que era hasta hace poquito. Yo creo que eso lo acaba de inventar. Lo Ahorita escuché. antes de entrar me dijo, ¿cómo te presento? Sí, Terapeuta, más o menos. psicóloga, nada, todo el mundo es terapeuta, todo el mundo es psicólogo, ahorita está de moda, a ver. Hay que Ya echarle sé, merca, cabrón. güey. Human Mentor, hay que mamón. echarle- Ay, chulada. Gaby Ruiz, bienvenida. Aplauso. No, pues gracias Gaby, por la invitación. Gaby, Gracias por la degustando aquí invitación. nuestro carajillo de 24K, nuestro patrocinador Muchas gracias. oficial. Buenísimo. 24K. ¿Te Ponchito, gustó? muchas gracias. Está Muy bueno, delicioso la esta verdad madre. que Muy bueno, 24K. Salud. Y entonces ahorita con cafecito, alcohol, se va a poner Un carajillo hecho delicioso a esta Buenísimo. plática. 24K y su cold brew. Bueno, ¿quién quiere empezar a platicarme su historia? Ya, yo pregúntame, Ya nos por va a favor. psicoanalizar. Sí, pues que eso es lo que haces. Pasa que es un chingo de lana porque te pregunten cosas. Dices, güey, pues, Sí. pues mejor voy con mi mamá, a ver, me pregunta. No, más bien platícanos, Gaby, ¿qué es esto del Human Mentoring? Pues, a ver, ¿por un dónde poquito empiezo? de contexto, un poquito quién eres. Digo, no tienes que decir toda tu hoja curricular, Sí, no. pero un poquito ahí contexto. ¿Quién es Gaby Ruiz a nivel personal, profesional y con qué se come esta que llamas Human Mentoring? Bueno, pues yo les platicaba, ¿verdad? Antes que me dediqué, soy terapeuta, ¿no? Y me dediqué muchos años a ver gente con depresión crónica recidivante, o sea, los que de plano ya traen medicamento durante muchos años, no salen ni con medicamento, algunos hasta con terapia electroconvulsiva, etcétera, ¿no? No todos. ¿Todavía mi se usa? población. Acá de... Claro, digo, ahora es hiper sofisticada, ¿no? Ya no es Como en las una bañera, películas ya. que la bañera y le Ajá. ponen ahí los toques. Ah, bueno. ya. Pero, y tiene un buen funcionamiento, ¿eh? Para este tipo de depresiones que no salen de ahí. Entonces,
durante estos años que fui metiéndome, empecé a trabajar con trastornos alimentarios 3 años y a la par llevaba, o 4 o 5 años, y a la par llevaba gente con depresión, porque me daba cuenta que la gente con trastornos alimentarios, pues muchos de ellos tenían como estados depresivos, o los padres, pues también en su momento. Y bueno, de ahí me enfoqué mucho en el tema de la depresión crónica, y después, pues la verdad es que es un poco desesperante. La neta, y si me están viendo mis ex pacientes, que espero que todavía me tengan con cariño por ahí, la verdad que yo empecé a verlos porque no tenía pacientes. O sea, te empezaste a ir por esa línea porque Era no lo te que llegaba había, de sí, lo que tú Ahora realmente sí que era querías. lo que hay. Claro. Wow. Yo, ahorita claro, ¿qué tal tanto- mi evidencia? Evita tanto que hay, o sea... ¿Qué tal? Pero estás fíjate padeciendo que eso. lo que pasa es que este tipo de paciente crónico es muy cansado para el terapeuta. Ya. Todo es no, nada sirve, nada funciona, nunca hace lo que uno está pidiendo, y luego van a charlar, pero la charla termina siendo una charla reiterativa, obsesiva, sobre todas las cosas nefastas que hay ahora. Pobrecitos, la verdad, la están pasando muy mal, pero yo decía, bueno, ¿qué onda? Y los que son terapeutas y me están escuchando, pues van a decir, no, pues está cañón, porque mi población era esa. Pero empezaron, oye Gaby, no puedes ver, porque fíjate que mira, ya pasó con Juanita Perenganita y tú eres como la que no ha visto. Entonces yo, bueno, pues trabajar en una clínica. Y empecé así. Y la verdad es que de repente empecé a entender y a decir, bueno, pues es que han vivido una vida terrible, ¿no? Y entre que si es la percepción o no, pero los sucesos habían pasado. Se habían pasado todas las pérdidas que habían tenido, las situaciones muy crónicas, ¿no? Que habían vivido. Y entonces, pues la verdad, me empezó a gustar y empecé a buscar qué carajos puedo hablar, ¿verdad? Puedes decir groserías, puedes Sí, decir qué qué chingados, Ahora sí, me libero. qué putas, qué coños, qué hostia, tío. Hostia, caga la leche. Bueno, y entonces yo decía, ¿qué hago con esto? Y pues no sé ni qué decirle. Aparte también, ante tanta cosa y tanto sufrimiento, la neta uno se volvía, pues, ¿qué le digo, güey? No tengo ni qué decirle. Bueno, el caso es que empecé a investigar, me encanta investigar, la neta, esos estudios Sí, que nos hacen en la no prepa se queda funcionan. Sí, los test. Para investigadora, y la neta que sí me gustaba. Y empecé a encontrar que cuando hay un terapeuta dentro de lo que estudié yo, que es la línea cognitivo-conductual, que se llama Bandura, y habla sobre el trabajo y el enfoque del trabajo para los pacientes con depresión. Y aparte otros con el trabajo interpersonal. Entonces era donde más parecía que ellos avanzaban. Pero entonces empecé a trabajar con este famoso que ahora le puse 2Y, por ahí sí vieron que le puse un programa 2Y, y es porque empecé a ver que cuando la gente se enfocaba en su hacer, todavía no estaba este tema del flow, no sé si han escuchado flow, la psicología positiva la hizo Seligman. Seligman era mi ídolo en temas depresivos, porque él era un terapeuta, de hecho, un investigador sobre depresión. Entonces, después dice, bueno, ¿y qué pasa con los que no se deprimen? Que es una comparativa que es bastante, pues, armónica para poder tener una meta, ¿no? Bueno, si no se deprime, hace esto, pues, ¿qué pasa si ¿Cómo? ¿Hay gente que no se deprime? Ah, uy, no, cierta. O sea, todos... ¿Me estás diciendo que hay gente que vive sin depresión? ¿Alguien en Instagram deprimida? O sea, sí, No, güey, pero... sí existe gente que tiene muy pocos shorts de depresión, ¿no? O Yo sea, creo que qué padre, qué buena historia, porque te voy a decir una cosa. Es que bueno momento, ¿no? Todos tenemos pedos. Sí. A ver, el que cree que no, la neta, los que estamos del otro lado no la creemos en absoluto. Sí, claro. Esas vidas maravillosas, fantásticas y extraordinarias, te puedo decir una cosa, el día que esa persona que va subiendo, sin una caidita, tiene la mínima capacidad de resistencia y tolerancia al momento del fracaso. Se van como gordo en tobogán. Pero como gordo en tobogán. Pero, a ver, la pregunta que te hice ahorita que salió este tema. O sea, sí, quiero entender que sí existe gente que tiene muy poco, o mejor dicho, que sus cortos de depresión son muy poquitos, o se confunden con tengo un problema, simplemente. Con un estado emocional Me gustaría, triste. fíjate, güey. ahí te va. Un estado emocional triste, profundo. Por ejemplo, el burnout ahorita. ¿Cuánta gente realmente está en un burnout ahorita? ¿Qué es burnout? Es que estás hablando ahorita, dijiste flow y yo pensé en reggaetón acá. Sí, yo ¿no? también. Dices burnout Es que yo y me traigo el acordé de un flow. videojuego bien Ahora, chingón bueno, acá, ustedes me güey. ubican. Sí. Traes el Ubican. flow. Sí, si Sapea, traes el flow, sapea. pa, Ok, sí, yo ¿no? traes el flow. O sea, yo, dale, la dale. tiesa. Sí, aquí para los que andamos a pie, explícanos. Porque Por sí. ejemplo, un Bad Bunny está deprimido. Ajá, porque trae mucho flow. güey. O sea, A ver, ok. platícame Tengo lo que- 52 años, háblame como de José José, Camilo Sesto, una cosa No, así. ese güey sí está deprimido. Pero, Por eso a ver, podemos este que Napoleón. nos estabas diciendo
¿De qué? del este concepto Burnout. del burnout. El burnout, que es, ¿no? El que se quemas. Cuando, ahorita, por ejemplo, la pandemia, todos los que tuvimos que hacer todo este movimiento de yo acá, ahora me siento la súper tecnológica, ¿no? Pero antes de mi computadora no salía y el pinche mouse nomás, no sabía que existían las tabletitas estas. Ajá. Bueno, todo ese proceso que tienes que hacer cambios rápidos o bien que tienes estrés, tienes múltiples cosas que tienes que resolver en un corto periodo de tiempo, eso nos estresa a todos o cualquiera por todo lo que tienes que atender. Si eso se prolonga, ya sea el estresor o la cantidad de cosas que tienes que resolver o adaptarte, se vuelve un estrés más prolongado. Al ser prolongado puedes tener la posibilidad de que tu cuerpo se truena. Entonces el burnout se tronó. Pero una de las características del burnout, ya cuando se pasó, es que la gente se siente desganada, ya voy a botar la chamba, es lo que está pasando ahorita. ¿Cuánta gente me dice, no, es que yo ya decidí, después de la pandemia, que eso no me gusta? Y yo, no, estás tronadísimo. Entonces, una de las cosas que sucede cuando alguien o está viviendo mucho estrés o no está preparado para ese estresor, que pasa en los chavitos, por ejemplo, cuando los avientan a hacer algo en friega, ¿no? El típico papá que a huevo el niño que haga las cosas, y entonces, y lo mete a una situación donde no tiene el chavito la posibilidad, la capacidad o la resistencia o los recursos necesarios, pues lo truenas. Entonces, cuando tú truenas a alguien, no es que ¿cómo te diré? No es que se deprime en sí, sino finalmente su cuerpo se agotó, pero también la cabecita. Entonces, a la pregunta que te decía, entonces, hay gente que en los problemas no experimenta una depresión, sino simplemente tuvo este burnout, que lo que le hace es simplemente estar desganado, pero no está en sí deprimido, ¿cierto? A mí me gustaría como combinarlo, ahí te va. Si lo quisiera platicar así como tipos de depres, ¿no? O tipos de estados depresivos, porque finalmente la depresión es una tristeza prolongada, es una tristeza profunda. Un duelo, hay una tristeza profunda. Un duelo puede ser haberte divorciado por segunda vez, ¿no? Por ejemplo. No, quién sabe. ¿Cuánto tiempo? Pero, por ejemplo, un duelo, una pérdida, lo que sea. Una pérdida puede ser tu pérdida de trabajo, cambiarte de casa. El perro, el gato, porque ya hoy en día. El perro, los cariños, ¿no? Los afectos. Pero ese proceso de haber perdido algo viene con una profunda tristeza. Y esa profunda tristeza en algún momento se vuelve un estado depresivo. Pero sales. Es como un proceso, ¿no? Como el proceso del duelo. Sí, pues te caes, te levantas, sobos y vámonos, ¿no? Pero hay que entender que la depre o la sensación de profunda tristeza es normal. Ahora, una cosa es la depre y otra cosa es un trastorno depresivo, que ese es distinto. Porque ya un trastorno depresivo estaríamos hablando de algo bioquímico, algo pasó en la cabeza. Pero el burnout es un desgaste natural, biológico, completo, que influye obviamente en tu percepción de la vida, en tu estado bioquímico, en la bioquímica de tu cerebro, para que tú te sientas agotado. Es una fase de agotamiento. Sí, pues a la computadora le abres un chingo de tabs y de programas y la pones en Indudablemente chinga, se va a trabar. va a tronar la pinche computadora, se va a quemar, güey. La enloqueces. Claro. Y eso sí puede provocar, si hay una tendencia, si hay otras cosas, un estado o un trastorno depresivo mayor, ¿no? Ese es otro cantar. Eso, ya cuando hay un trastorno depresivo mayor, que es cuando hablamos de depresión, ya hay una bioquímica deflactada. Versus en correspondencia a un estado depresivo por pérdida, ¿no? Por cualquier pérdida, o sea, eso nosotros no lo podemos... Un morro se pone triste porque económica. se le perdió el Game Boy o hasta un objeto. O te güey, cambias, claro. los chavitos, ¿no? Se salen de la prepa y entran a la universidad y neta les da un bajón. Es que está deprimido. Y yo, pues sí, está agotado, está cansado, está triste, perdió a sus amigos, se cambiaron de casa, lo que haya sido. Pero hay que contemplar que ese proceso sea un proceso nada más, pues una sensación, es un estado emocional. Pero cuando eso se complica ya con datos biológicos y en tiempo, ya dices, ah, caray, ya me está sonando raro. Ya aquí puede ser... Ahora, todos estamos vulnerables a vivir depresión biológica. ¿Por qué? Porque el cuerpo se agota y es como si te da colitis, ¿no? Sí. Entonces, este estigma que existía con respecto a la depre, que nada más el vulnerable, el jodido, perdón por mi lenguaje, ¿no? El jodido, el que no tiene fuerza, el que no tiene voluntad, el que no es fuerte, el que no es chingón, ese se deprime, no, corazones, se deprimen todos. Pero hay depresiones encubiertas, que son funcionales. Y luego, bueno, no es una delicia, pero los tequilas hartos, las chelas altas. Los alcoholes de alta graduación. Y otras sustancias. Y el abuso en su consumo. Otras sustancias. Esas son las Y otras que modulan. sustancias. Y a veces hay una depresión de base.
Pero las sustancias a veces son las que ayudan a ese movimiento. Y te dice un desmadre, como le hemos tenido tanto estigma, porque creemos que el cerebro no se enferma. Se enferma el hígado, el riñón, ¿no? El pulmón, nos da páncreas, gripa, pulmón, sí. pero la cabeza, nel. Entonces, No. eso sí ha sido un problema, sobre todo. ¿Te resulta, me chuté todo el- te resulta lógico que, o tú crees, mejor dicho, en tu nivel de profesional y atendiendo a tantas personas así, esta última década se ha acelerado los burnout, los Trastornos depresivos. los trastornos depresivos? Fíjate, ¿En todas las edades o En solamente todas me las dices edades. este nicho más o menos? hay etapas más vulnerables y juegan los cambios muy pronunciados de vida y las hormonas. Los chavos, por ejemplo, los adolescentes es más fácil por un proceso. Pero, por ejemplo, en el 2006-2007 se hizo un estudio en México, ya para que nos... Bueno, es que no le he hecho tierra a México, ¿verdad? Pero Ya no para que se haga un hacíamos estudio en esos México, avances. Pero bueno, en el 2006-2007 se hizo un estudio amplio, sobre todo en el sector salud pública, para detectar depresión, porque eso cuesta. La gente deprimida tiene múltiples problemas de colitis, gastritis, toda la citis, ¿no? Y entonces eso le cuesta al Estado. Entonces empezó a tratar de hacer una campaña para la prevención oportuna de la depresión y para que se tratara a la gente oportunamente. Entonces sacó esto más al tema y en ese entonces se decía que en el 2020, porque la Organización Mundial de la Salud lo marcó así, iba a ser el problema de salud mundial más importante, la depresión. Y oh sorpresa, 2020 la palabra que se puso de moda fue resiliencia. Y oh sorpresa, Pandemia. Por pandemia. eso, por culpa de la pandemia y Por de culpa que de la muchos pandemia. no conocíamos 3 el veces concepto de más. esa palabra Aumentó. y fue una píldora muy 3 difícil. veces más. 3 veces Por más. lo tanto, Del 2019 al 2021. por lo tanto, me imagino que no muchos de tus colegas estaban tan preparados para atender gran cantidad y derrama de gente así. No, o la tienen, con todo respeto, muchos la tienen mal revuelta porque se confunde. Todavía dicen depresión exógena y endógena. Y yo, güey, si es depresión es endógena. Si es exógeno es una situación, una circunstancia de vida, pero no hay una bioquímica alterada. Entonces, obviamente, nuestra mente funciona en esa bioquímica, porque pues, está unida a la bioquímica física, a la bioquímica neurológica y lo que nos gobierna es el sistema Límbico. autónomo también, ¿no? Y entonces tú puedes afectar ese sistema autónomo, por supuesto, con estrés que haces, lo echas para arriba. Y hay una neurotoxicidad cuando hay un exceso de estrés prolongado, que es trauma. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo hablaba de MDR? Sí, bueno, sí. EMDR, cuando yo empecé a estudiar esta otra aproximación era porque yo veía pacientes crónicos depresivos en una clínica. Y en esa clínica llega un güey, no. Un güey. Estamos en México, un Estoy güey. sacando mis... No, Llega un estoy sacando güey. mis notas. Llega un güey. Llega un valedor. No, y habla de MDR. Y entonces me invita uno de los ¿Y directores. qué es MDR para la gente? Electronic Music. Exacto, No. device. Ah, no. Vice Turn y la chingada. Y la R no se puede querer decir, pero bueno. Richard. Recording. Entonces, bueno, es Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Reprocesamiento. Lo dije. Sí, creo que sí. Parece que sí sé algo de eso, ¿no? Es reprocesamiento y desensibilización por movimiento ocular. El movimiento ocular de los ojos, que es parte del sueño REM o MOSH, procesa la información. Entonces nació para trauma, para estrés postraumático. ¿Un qué? Un Estrés postraumático. Pero se utilizó para eso. Es que te entendí, se utilizó un ácido. Sí, lo Hay entendí unos eso. ácidos que sirven para la depre, por cierto. Sí. Tengan cuidado, no lo tomen con cualquiera. Yo el otro día escuché y dije, ¿qué? Sí, es que luego se los cuento. ¿Lo consumen para eso? ¿Para la depresión? No, esta es una terapia que se llama Ok. MDR. Y esta Ok. terapia nace de una clínica del sueño, donde ven que el movimiento ocular tenía que ver con con diferentes estados en la gente que tenía estrés postraumático. Veteranos de guerra, por ejemplo, Sí. en mayoría. Estos que están dormidos y los ojos se están moviendo así. No, eso somos todos. ¿Eso lo hacemos todos? Todos, güey. Cuando caemos en Que sueño nunca me he profundo. visto, güey. Yo sí, regularmente no, estoy acábate, dormido, güey. sí. Regularmente estoy dormido. ¿Pero sí lo hacemos todos? Sí, Todos. esta madrecita te va diciendo también. Los relojes Sí, te inteligentes. habla de cuántos son los periodos profundos. Ahora, el sueño REM es una parte, es una etapa dentro del sueño, porque el sueño tiene como varias Fases. fases.
Exacto. Las ondas cerebrales, que el alfa, muchacho, delta. a ver. Cuando se peina. Nomás tengo la cara, nomás tengo la cara, pero ya Cuando se- conociéndome, le ya gusta todo platicando. ese tema, Cuando le quieras te gusta invito a otro todo. carajillo de 24K y Cuando se bueno, peina bueno. viene con todo. Por eso. Y entonces, este tipo se te atraviesa ahí en... Bueno, perdón. Bueno. Este tipo llegó ahí con ustedes Bueno, y te platica de empieza esto. a hablar de esto, de MDR, que era para trauma, y entonces pues yo entro a trabajar ahí, luego me invitan a ser entrenadora, me hago entrenadora en Latinoamérica, y entonces fui a dar los cursos de MDR hasta el 2016. Ok, y acá en la aplicación, en tu consultorio, ¿cómo es que se come eso? Pues como este modelo nació para trauma, Ajá. y después se utilizaba para trauma complejo. Trauma complejo son, por ejemplo, los chavitos que muy pequeños, todo aquel evento traumático que fue provocado por una persona y generalmente por una persona cercana, puede ser, ¿no? Por ejemplo, la guerra. La guerra puede crear trauma complejo por el tiempo y también por los factores, pero en muchos de los casos el trauma complejo tiene que ver cuando los padres fueron los que violentaron a los chavos. Pues, ¿no? Golpes, alguna especie de abuso Violación, sexual. exacto. O Castigos que muy hubieron muchos fuertes. eventos de trauma grande, o sea, trauma donde la amenaza, la integridad de una persona se ve amenazada. Ya. Entonces, se vuelve un combo complicado. ¿Han escuchado esto de personalidad múltiple? Sí. Bueno, ese es trauma complejo. Desarrollas un trastorno de personalidad múltiple a partir del... Y es un estado disociativo. ¿Han escuchado disociación? ¿Vieron el maquinista? Sí. Sí. Buenísimo. Sí, La sí, sí. Split también. Ese es trauma. Ese es trauma, es un trastorno disociativo. Ujú. Es un trastorno disociativo, por eso le venían esos flashbacks, ¿no? Y te acuerdas que estaba todo flaquito, Sí, y no sí, sabía ni claro. quién era, y no tenía recuerdos, y de repente venían como unos momentos. Ese es un trastorno disociativo por postraumático. Eso trabaja MDR, cuando trabajas con pacientes con trauma. Entonces, como yo veía a la gente que se deprimía, o sea, a ese personaje que había vivido trauma, pero 10 años después, ya era tal combinación que lo que tenía era una depresión crónica. Ujú. ¿Cómo lo sacas de ahí? Y eso tiene que ver con sistemas del cerebro, por si no ya me pondría muy técnica, pero tiene que ver con sistemas del cerebro que nos defienden. O sea, la disociación es un activador que nos defiende Sí, es un escudo. de poder vivir. Protección. Ajá. Hoy en día hay mucha gente que pasa esos tiempos de depresión muy prolongados. Para mí cada vez es más común saber que alguien muy acercado a mí está deprimido. Y he tenido el conocimiento de 3 personitas en especial. Uno de plano no salió de su casa como 5 años, ¿no? De su casa, no le dio ni la luz del sol, güey. El vato ya tenía hasta problemas. De hecho, tuvo problemas de salud ya porque no le daba ni el sol. ¿Sí me explico? Cuando ahí apenas empezaba medio a asomar la cabeza a la ventana. No güey, tenía vitamina K o Sí, cosa que tal. la Sí. vitamina Sí, ¿no? D, algo así. Pero este cuate estuvo como 5 años metido en su casa. Y luego, otra persona que estuvo como 2 años, nada más estaba en su cuarto y escuchando música todo el día. Todo el día escuchando música. Güey. Y era un tipo normal, bien, caminaba, en fin, y una amiga que, pues, en el agua y en muchos otros lados, encontraba como esa saciedad, ¿no? A la depresión. Esa salida. Que le cargaba, esa salida, a la depresión que le cargaba. A mí me empezó a sonar el foco, o mejor dicho, a ver que el foco se encendía cuando ya lo empezaba yo a ver más reflejado en otro tipo de personas, más jóvenes incluso, y que era mucho el tema de comer, Oh, claro. de una cantidad de cosas. Fíjate, pues. muchas de las adicciones tienen un fundamento como un paliativo para poder tolerar lo que están viviendo, ¿no? Ujú. Esa emoción que están viviendo. Entonces, utilizan la sustancia, o puede ser cualquier cosa, igual el sexo puede ser, ¿no? Ya. La bronca ya después con las adicciones es que se vuelve una vinculación doble, haz de cuenta. Una es me quita lo incómodo y la otra es me da algo gratificante. Entonces, lo difícil de una adicción es quitar lo gratificante, ¿no? Ujú. Tú puedes trabajar con la parte emocional, pero lo gratificante es lo más cabrón para quitar. Sí, porque estás en esta onda de que la endorfina te llega de lo a gusto que estás y Claro. dices, Y es lo güey, que estás hablando estos últimos 10 años con la llegada de chingo de información que tenemos aquí a la mano en el Exacto. celular. El tema, por un lado,
los índices de depresión a partir de querer ser alguien que no es. Como tú dices, ¿quién ves deprimido en Instagram? Yo no sé. Nadie, Un cabrón, güey. más que a Ahí los no. güeyes que les encanta tirarse al piso y contar todos sus pedos y todo. Para que los levanten Pero ahí. qué pinche hueva. O sea, pero eso está en Facebook. En Instagram. Ah, sí, sí. Sí, eso está en Facebook. Eso es mi cámara. En Instagram, pues sí, eso sabes, es el reflejo de lo que quieres, pero luego cuando tú o una persona quiere subirse al barco, subir contenidos y ve que no recibe la atención que reciben los otros, genera estos índices, ¿no? De depresión. El tema de la gratificación rápida, que es algo que se ha dado en los últimos años, ¿no? O sea, tienes toda la información a la mano, incluido pornografía, drogas, alcohol, y son gratificaciones muy rápidas. Entonces, realmente nuestro cerebro ha evolucionado, y esto lo he leído, no es algo que venga de mí, a que ya estamos acostumbrados a tener esa gratificación rápida. Entonces, por eso los chavos son más proclives a tener estos trastornos, o incluso menos. Digo, yo en algún momento fui diagnosticado con distimia, que es como una especie de depresión leve, pero crónica, ¿no? Es como una onda, estás tristito, pero tampoco estás como tirado en el vacío, ¿no? Y es algo que me sacudió y me llevó también a meterme un poquito más a investigar ese rollo, pero pues me llevó a esta parte de la gratificación constante, ¿no? Y yo tengo periodos, meses y cosas que me hago muy adicto a las redes o al social, aunque no comparta nada, pero estar viendo, ¿no? Gratificación, el tema de las apps de citas, el tema de todo lo que tienes acceso, ¿no? Que es rápido, match, aquí, y like, y los likes, cada que recibes un like es un shotcito ahí de endorfina. De endorfina, güey. Eso sí que, Sí. huevo, dopamina. Dopamina. Y eso pues ha generado un trastorno y son estos estudios que se han venido dando y estas proyecciones de decir, güey, en 10 años este pedo va a estar... Ahora te la voy a ampliar. Cuando yo era chavita, hace poco tiempo, Sí, cuando hace yo era una apenas 2 niña, años. hace 2 años, ¿no? Y oí de los supersónicos por mi mamá, no sé, pero veía los supersónicos, entonces veías la tabletita, ¿no? Y, a ver, era 1964, 1968, no sé de esa edad, no soy de esa edad. Sí. Así después. Lo vimos en repetición todos, o sea, güey. Todos lo vimos en repetición y yo no. remasterizado. A mí sí güey. me tocó porque en 1982 se me hace que acabó. Pero bueno, Sí. para que me chuté la historia porque dije, a ver, qué chistoso que tengamos una tablet y ya pueda tener yo mis juntas. Yo doy consulta por Zoom, que eso fue una cosa muy buena de la pandemia, pero fíjate, el proceso de la tecnología ha hecho mayor cambio que en la capacidad nosotros, no nada más en las conexiones neurológicas, que tú hablas sobre la gratificación y la costumbre que el cuerpo va teniendo por sentir esta sensación rápida de placer. La otra son las creencias. Yo tuve un paciente un día, hace poco, y le digo, ¿pero de dónde crees eso? Pues así me educaron, Gaby. Y yo, güey, tienes 55 años, no mames, o sea, no digas que así te educaron. Pues ya tuviste como al menos 35 para cambiarla. Sí, Entonces, seguimos teniendo creencias, por ejemplo, regadas. creencias de antes. Pero a veces esa creencia no es de mi mamá, la persona esta de viene de 60, era de la la abuelita. bisabuela, tatarabuela. A ver, entonces, ahora conjúgalas. Toda la explosión que estamos viviendo. La mamá diciéndole al chavo, no salgas, mijito, porque tiquiti. Pero el chavo teniendo acceso a una información que ni la mamá en su vida se ha imaginado que existe. Exacto. Y aparte, le da placer. Sí. Y aparte le dicen, y tienes que ser el chingón. Ándale. Porque aparte Juan Pérez, Sí. todos son chingones. No, y en Digo, esta nueva ola de los coaches de vida motivacionales y que tú puedes Bien, y que bien por eso. el límite es el cielo y Que ya esta pinche hipermotivación y positivismo pendejo Ajá, que le tóxico. llamamos mucho. Muy bien, Tavo, tóxico, muy bien dicho el tóxico. concepto. Pues es que es eso, Gaón, el hecho de que los límites Tóxico. están aquí, tú puedes, te meten una pinche presión Es que sí en es- el deber ser, porque entonces si Ah. estoy valiendo verga, ya valí verga, porque pues, no puedo darme periodo de descanso, porque no puedo descansar, porque soy una máquina y mi cerebro, chinga tu madre, güey. Exactamente. En una teoría todos sabemos que sí, que en tu cabeza está si tienes un límite o superas ese límite. En una teoría todos lo sabemos, güey. Claro. El asunto es de que no puede ser, o mejor dicho, no debiera ser, que todo esté visualizado con ese positivismo exacerbado, güey. Que, güey, cuando te toque una bajita, te vas a ir No como gorda aguantas. hasta abajo. Entonces, creo que... Pero aparte te sientes el siempre hay raro. Pero aparte creo que siempre hay que conservar un equilibrio. Yo en creo, todo, absolutamente yo creo que en todo. tiene que haber, mira, yo estoy en una asociación que acaba de entrar, se llama la Asociación Mexicana de Neuroética. Y lo que se trata es de regularizar estas cosas. Porque es una información, por ejemplo, la información que utiliza un coach, y no estoy hablando de todos, hay coaches maravillosos que están
dentro del campo que les corresponde, que es una empresa. La parte de las emociones, con todo respeto, le corresponde a un psicólogo, a un terapeuta que ha estudiado sobre las emociones, la bioquímica, la neuropsicología, etcétera. Entonces, yo creo que también aquí es un área de oportunidad para que sepamos cada quien cuál es nuestro lugar maravilloso y nos profesionalicemos en ese espacio. Pero lo que dices tú es maravilloso. Fíjate, una de las cosas que hago de este Human Mentor, lo que hago en la realidad es que había un programa, ¿no?, que se llamaba, el que les conté, de Billions. Y yo tenía un cliente, y este cliente venía conmigo y me decía, ¿sabes qué, Gaby? Tú eres como Wendy, que era la que salía, una psiquiatra, y ella era psiquiatra realmente. Déjame darles contexto, es una serie que está en Netflix, que se llama Billions, buenísima, por cierto, ya son 3 temporadas o 4, me parece. El personaje de Wendy es el que les va a platicar ahorita. Ah, bueno, en la última temporada... Gracias por el contexto. Sí. Gracias. Es que está chingoncísima. Sí, porque yo no... Ah, bueno. No te digo nada, pues. Es que luego iban a buscar a Wendy, pero la de Carrusel, cabrón. Exacto. No. Claro. Sí. Pues no son de ¿quién? Bueno. Sí, muchos. El caso es que esta Wendy, esta famosa Wendy, realmente no era un coach, ella era una psiquiatra. Y entonces, como se anticipaba todas las circunstancias, la toma el mero mero de la empresa. Bobby Axelrod. Bobby Axelrod. ¿Y cómo se llamaba el fiscal? Chuck. Bueno, pues a Chuck, al final, en la última, le dan MDR. Sí. Para desbloquearlo. Exactamente. Entonces, yo no sabía que eso era MDR. Sí, una cosita, esa le dan. Y a mí, yo ya estaba trabajando con esta persona. Bueno, esta persona un día me dice, ¿sabes qué, Gaby? Eres Wendy, güey. ¿Por qué? Pues porque me empezaba a contar la situación que estaba viviendo, o sea, juntas o personajes con los que trabajaba, y yo le preguntaba, a ver, ve qué te dijo con esto, qué te dijo con el otro. No me digas qué interpretaste, qué te dijo, literal, palabras. Entonces le dije, va por aquí, yo creo que va por aquí. Entonces me decía, eres Wendy. Nunca la había visto y cuando la empecé a ver dije, ah, cabrón, sí soy Wendy. Sí soy. Sí se parece al perfil, ¿no? Me empecé a pintar el pelo de negro. Otro puntito de contexto es de que esa Wendy gana millones de dólares. ¿A ti también te iba así? Sí, yo cuarta generación, Hasta un Bitcoin le dieron una vez. O sea, no, y aparte el coche, ¿no? Y el así coche, me dijo un día, pídeme lo que sea. Yo, el Maserati ese que le regalaron. Y el Maserati. Oye, Gaby, ya para cerrar este bloque, volviendo al tema ahorita de los chavos, de las redes sociales y de esta ola que incrementa. Ahorita todo el mundo decimos que tenemos depresión, que tenemos TOC, que somos hiperactivos, y todo el mundo nos autodiagnosticamos, incluido su servidor. ¿Tú cómo defines que un güey realmente tiene un trauma? Porque yo puedo llegar y decir, güey, mi mamá me agarraba putazos de niño y todo, entonces estoy traumado. ¿Cuál es tu parámetro para decir este güey sí está traumado o este güey nomás está jugándole al pendejo? Pues yo lo dividí en 2 partes. Yo no sé si sea yo o así lo se divide en la generalidad, pero yo digo cuando algo es funcional y cuando ya no es funcional. O sea, cuando esto que estoy viviendo y estoy haciendo me funciona, it's okay. No va en contra de mí. No me está haciendo daño, no está haciendo daño a nadie más, estoy logrando el objetivo que quiero, bueno, está bien. Entonces, por eso yo creo que hay conductas que a veces moralizamos. Por eso hablas de la depresión funcional. Sí, o sea, yo tengo pacientes o clientes, si me están viendo en mis redes, que a lo mejor tienen 2, 3 novias y les funciona. What's going Por on? ejemplo. A ver, funciona. eso sería... Funciona. Para los 5 les funciona, ¿no? Digo, es funcional. felices los 5. Hasta les hacen canciones. Felices les los hacen 4. Ya lo decía Maluma, felices los 4. Entonces yo pienso... Poeta del pueblo. Mi función como Terapeuta. Human apoyo, mentor, como acuérdate. human mentor, Como no human es mentor. cambiar a la persona, sino es que sea lo más funcional para lo que él quiere vivir. Entonces, esa para mí es el mayor punto. Ahora, hay cosas que no nos gustan sentir y primero tampoco me encanta definir al personaje. Creo que cuando hay realmente de fondo algo biológico que está afectando, sí se le puede poner un nombre. ¿Por qué? Pues porque tiene que saberlo el doctor, tiene que saberlo, pero entre todo lo demás yo creo que somos personas que tenemos una gama de comportamientos que a veces unos nos ayudan, otros no nos ayudan y que son viables a cambiar, siempre y cuando yo lo trate de lograr y de resolver, ¿no? Ahora, esa es una, cuando hay broncas. A veces sí hay bronquillas, que es la vida normal de cualquier ser humano, que tenemos peditos. Pero que esa es la otra, que sería el trabajo interno, que no es que tenga por ahí pedos, es que simplemente quiero mejorar ciertas cosas. Yo creo que todos los seres humanos se dice que buscamos felicidad, ¿no? ¿Qué buscas? Pues la felicidad. Digo, bueno, pues la felicidad es un estado. Un estado quiere decir que es un tiempo.
un momento y cambia. Entonces, estamos por estados. No es un objetivo Entonces, final. No puedo vivir feliz. Y tengo que aceptar todas las emociones que existen. Y a veces mis emociones son de angustia, a veces mis emociones son de tristeza. Y eso no tenemos que tener temor a sentirlo. Porque en estas redes hay que ser felices siempre. Y ser Ese chingones. pedo, sí, cierto. Y nada más Y voy a ese es el cerrar. pedo de este coaching positivista, pendejo, que ¿cuál- tienes que ser feliz a huevo todo el tiempo. ¿Cuál es la definición de éxito? ¿Cuál es? ¿Se la Subjetivo. saben? Neta, la definición así literal diccionario Larousse. Así de Larousse. Yo, o sea, creo Yo se las digo, ya me la Mira, chiflé, la verdad. te miré preparada. A mí un día me hicieron esa pregunta y voy a contestar muy similar a lo que dijiste ahorita con el tema de felicidad. Para mí el tema del éxito es como esos pequeños espacios en los que voy consiguiendo una meta, nada más. Es decir, no puedo estar viviendo exitoso toda la vida, sino que pinche aburrido, ya no tengo un reto, ¿sí me explico? Ándale. Entonces, simplemente supero una metita, no sé, correr 5 kilómetros, cerrar o facturar más en el año, y ya, güey, esa ya está superada, cabrón. Entonces, ¿Hay lo otra que más? viene, pero en ese momento nada más fui exitoso. Entonces, algún día yo contesté eso, porque sí está muy cabrón. O sea, ¿cuándo realmente obtienes el éxito? Pregúntale a Bill Gates, cabrón. Es un güey que, si bien es cierto, dueño de Microsoft y toda la chingada. Y bueno, hoy ya hasta vendió parte Ya de sus vendió un acciones, chingo, está comprando tierra. Bueno, el güey no puede decir es un exitoso siempre, güey. ¿Qué es, maestro, el éxito, por favor? ver, Ay, no, maestra. ya, dime tú el tuyo. No, Sí, no, voy a cantar. Por Por favor, danos un No, la pinche neta, cachetadón. O sea, si nos pueden corregir, pues, pero éxito significa resultado feliz. Resultado feliz. Es tan simple. Es tan simple. Pero- Ahora, si tu pero te lleva a la resultado otra pregunta, es que es la lana, felicidad, sí. ahí ya te lleva al valor de feliz. Cada quien le pone el suyo. Pero el éxito significa eso. Resultado, feliz. That's all. Bien. Qué Muy simple, bien. ¿Te ¿verdad? parece si vamos a un corte, Vamos Tabito? a un Ah, sí. corte ¿Y porque hacer refill? se vienen las preguntas buenas, escabrosas. Ahora viene sí. lo bueno. Ya la Ah, dejamos caray. hablar poquito y todo. Ya entra en confianza. Ya entró en confianza. Ahora Y sí. chequen a ver si tienen Viene resultados lo bueno. felices en Chequen a ver si este tienen entretiempo. finales felices. Como Ándale. el final de esta tacita de 24K. Así de simple, con 5. Así de simple, volvemos. Sí, estoy hablando hace 18 años, ¿no? Ya el señor ya se murió y él era el director de internacionalización del Colegio de Guadalajara. Ya. Entonces por eso él tenía que venir a Guadalajara también y de repente. Y pues sí la dejó bien paradísima. Sí. Unas casotas aquí en Guadalajara y unas en San Antonio, hijo. 2 y 2 en cada lado. ¿Y no tenía hijos? La dejó- Ay, yo no. la típica, ¿eh? No tenía Fíjate hijos y que se los no. hubiera dejado a sus hijos, ¿no? No, fíjate que no, por eso el señor La también mamá tenía, cuervo. porque no tenía hijos. ¿Ready? O sea, no tenía a quién dejarle nada a ese señor. Esos somos interesantes. Exactamente. No, la verdad yo no me lo chutaba. Se entregó tanto al trabajo. Digo, 80 años. Se ¿Tú has entre- visto a alguien de 80 años? Bueno, Sí, llega verlo, un sí. punto donde dices que ya es lo mismo Sí. planchar No, que desarrugar. Pero todavía no. El señor se llamaba Macario. Yo sí. Yo prefiero ¿sabes? ¿No es lo colágeno. mismo, amigo? Sí, tú, mejor. ¿No es lo mismo Mejor. planchar que desarrugar? ¿Corriendo? Ah, corriendo, ahora sí. ¿Se quedó grabado? Se quedó grabado. Dice que No, se tiene no me pueden chantajear, por Ya tienen favor. con qué chantajearnos a los tres hijos de su Plática, pinche plática. madre. ¿En serio? Ah, no, claro que no. Claro que no, pero sí Que está lo grabado. sacan. Dije algo inadecuado sobre alguien. Ya tienen con qué chantajear. Hablé de los 250 colágenos. Sí. No importa. conágelo y sus Call me. bondades en- Aquí va a aparecer Sí. mi teléfono. Claro. Ya saben. Las redes. 25 a 33 máximo, porque ya después ya dejamos de producir colágeno los hombres, entonces pues ya. Gaby Ruiz, no guión sé. bajo. El guión No, bajo no, 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 después. mi mamacita santa lo ve. No, Señora. Y el niño, el chamaco. Señora, entienda, son otros tiempos ya. Aquí ya. La edad es un pretexto. Silencio. Es un pretexto. Pues ya estamos de regreso después de esta chorcha en la pausa, viendo aquí con la doctora Gaby, muy sana ella, aquí es puros vegana, keto. Yo soy pero natural. Se está preparando para lo Todo que lo viene, traemos, amigo. exactamente. Empiézale con el bombardeo. A ver, Continuemos con pues, esta charla. hay temas interesantes que todavía debemos de tocar en esta gran charla en podcast con la doctora Gabriela Ruiz. Y algo que nos llega como duda ¿No? es, a ver,
los niños, los adolescentes, el godín, el empresario, el emprendedor, todas estas personas de repente llegan a sufrir estos, ¿cómo se llaman? Episodios, burnout. El Esto es burnout, burnout. sí. Ok. ¿Cómo es el perfil de estas personas que llegan contigo a una especie de terapia o un tratamiento? Cuando llega a suceder esto, mira, te lo digo por lo siguiente, voy a ser un poco más específico. Al día de hoy, N cantidad de godines, amigos, expresan todos los días decir estoy estresado, estoy hasta la madre, ya no aguanto estar en ese trabajo. Y son personas que tienen muchos años en ese trabajo, ¿sí? Al grado de quererse ir del trabajo, ¿sí? Pero no encuentran, o mejor dicho, tratan de encontrar en cualquier fármaco el alivio de autorreceta, como bien decía Tavo hace ratito. Entonces, ¿cómo poderles ayudar a estas personas o cómo a que identifiquen que están en un estado mal? Es decir, ¿cuáles son esos tips que tú dices, güey, te puedo decir que esta madre te está pasando? Ponte en contacto con Gabriela Ruiz-Bajo. Bueno, yo nomás voy a aclarar un poquito que yo no veo tanto ya temas de depresión. Ah, ya casi no los ves. No, yo veo este famoso... Pues, güey, tantos años también, no mames. O sea, no se No cansan. terminas deprimida tú también. Pero sí escuchar los tanto. puedes dirigir a algún lado. Claro, ¿no? los puedo dirigir, pero yo ya no veo casos, por ejemplo, de depresión. Lo que veo ahorita muchos son empresarios, jóvenes y adultos, Esos empresarios y empresarias, pero que a veces tienen como una especie de atore, o muchos de ellos, fíjate, no tienen atore, simplemente están pasando del grado, no sé, del A y quieren pasar al triple A. Y a lo mejor algún mentor, algún coach o algún estudio que se le hizo dentro de la empresa para poder llevarlo a esa organización o institucionalizar la empresa, vieron que él tenía a lo mejor ciertas trabas para dar ese proceso. Y entonces me lo mandan. Entonces no veo tanto... ¿Cómo son ese tipo de trabas? Por ejemplo, te podría hablar alguien que le dice, ¿sabes qué? Estás teniendo problema con tu gente porque estás muy gritón, güey. O sea, bájale, ¿no? Hay un pequeño, digamos que, espacio entre el coach empresarial, mentor, whatever, y todo lo que trabaja con consultoría empresarial, y cuando el líder tiene algo que no ha logrado cambiar con este manejo de coach. Entonces, no lo vas a mandar a una terapia a veces, porque ellos mismos dicen, qué huevo, ¿no? Qué huevo, no voy a ir a terapia, y ahí aparece yo. Entonces, por eso le puse Human Mentor, porque estoy entre la terapia del proceso de psicoterapia, que sí puedo yo ver a alguien durante un rato, en un proceso, o simplemente para trabajar con él, porque está en burnout, no se ha dado cuenta y se pone como loca a darle gritos a toda la parentela, o está queriendo hacer un movimiento a la empresa ya para institucionalizarla, y él forzosamente no suelta, ¿no? Y entonces empieza a bloquear los procesos que se están buscando. Pero eso ya lo vio a lo mejor alguien más o él mismo. Entonces me dice, a ver, ayúdame con esto. Eso es lo que yo hago. Conozco empresarios que se dopan todos los días para ir a la oficina. Ah, caray. Ay, cositas, pues... Todos los días. ¿Dopan qué? ¿Con qué? Habría que saber qué. ¿Qué es esa otra? O sea, la diferencia es el doparse como señora gringa con Adderall o cosas así que te dan como para arriba, o esta onda que se está poniendo también muy de moda, los no trópicos, desde que salió la película de Limitless, ¿no? Todos soñamos con que existiera esa pastilla, el NCT, no sé qué. Y salieron, desde ahí me salió esa duda y no lo he hecho y lo quiero probar, un Adderall, O sea, nomás por la anécdota, como dice el Franco. Ya hacen drogas prescritas, o sea, legales, pero que al final tienen un daño al corto, mediano, largo plazo. Drogas ilegales, y esas las podemos dividir en las naturales o en las químicas, ¿no? En las sintéticas. Ahí, ¿cuál es la diferencia o tú cómo lo abordas? Fíjate que yo ahí tengo un tema, que es yo creo que es un tema, y a lo mejor voy a meter un comentario un poco personal, ¿no? Después de tantos años de dedicarme a esto, y es, cuando tú necesitas meterte algo, yo no creo que exista, claro, está la búsqueda, ¿no? De, por ejemplo, la ayahuasca, que ahorita está para todo, uy, es que sí te hace entrar en los estados de conciencia. Sí. Digo, sí, lo puedes hacer igualito si meditas, pero no va a ser efímero tu cambio, va a ser un cambio real en proceso. Yo pienso eso, entonces yo digo, alguien que se tiene que meter lo que sea para funcionar, pues tendría que ver qué es lo que está pasando abajo
por lo cual no está funcionando de la forma que quiere funcionar. Tú no eres funcional realmente, porque Exacto. caemos luego en ese autoengaño de decir, güey, yo soy alcohólico funcional, o sea, estoy chingándome aquí, estoy trabajando, estoy grabando mi Exacto. podcast y ahorita me voy a poner a editar o a mandar cotización, lo que Pero sea. ya te estás metiendo Me chingo algo. mi gallito y edito más a gusto, ¿no? Nos contamos esa historia. Es que, güey, yo si no estoy pacheco, no trabajo. Tengo amigos Sí. que no trabajan aquí No. que dicen eso, güey. Sí, yo también conozco algunos. Sí, la risa. No, Qué pero mal actor soy, hijo de te estoy hablando justo eso. Ahorita, qué bueno que mencionaste eso, Tavo. No, este empresario del norte del país, usa estos que son como ansiolíticos. Ya. Ujú, Sí. benzodiazepinas, algo así. Esos, ese tipo de cosas que van recetados Sí, 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 forzosamente. Sí, sí, psiquiátrico. Ajá. Tiene que ser receta o del santuario. Exactamente, es todos los días, indudable, si no hay un estado de humor Ahora, muy agresivo. Los ansiolíticos crean dependencia, como el alcohol. Sí. Entonces, si se toman... Mira, hay 1000 doctores, con todo respeto a los doctores, pero que tengan conciencia, propiedad, porque esto de andar repartiendo medicinas que son psiquiátricas o neurológicas, pues, ¿no? A diestra y siniestra, por ejemplo, un ginecólogo que llega a la doña y no puede dormir y le das un ribotrilazo, estoy dando ¿no? Que es un medicamento que primero es un anticonvulsivo, pero también funciona como un ansiolítico. Son las benzodiazepinas famosas. Este tiene un grado de adictividad enorme y tiene un largo espectro, o sea, dura mucho tiempo en tu cuerpo. Y entonces te lo dan, andas medio dopado, pero el cuerpo, ¿qué hace? Porque la parte de, digamos que el funcionamiento dentro de los neurotransmisores, ¿qué hacen? Hay neuronas productoras y receptivas. Y entonces es la manera en que se hace la sinapsis. Cuando esa neurona productora empieza a recibir de más un medicamento, empieza a producir menos. ¿Y qué sucede después? Se lo quitas y dice, cabrón. Por eso esos medicamentos no los puedes cortar de tajo, ¿no? El alcohol, la nicotina, todos tienen ciertos centros que se reciben el mismo grado, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace cuando tú lo quitas? Pues viene un grado de supresión. Cuando viene la supresión, entonces tú necesitas más. Igual que la nicotina, pues hablando algo simple, ¿no? Y yo fumo, quiero decir, ¿no? Pero sabes que el grado de adictibilidad tiene que ver con una parte biológica. Pero entonces no es el síndrome de abstinencia. En el alcoholismo, en cualquier medicamento que tiene que ver con una producción, en cualquier medicamento, estoy hablando hasta hormonas, que tú te metes una hormona y esa hormona después la quitas, hay una supresión. No es la abstinencia que se da con las sustancias, con las drogas, alcohol, psicotrópicas, sino más bien porque el cuerpo deja de producir lo que producía al menos, y entonces el periodo del tiempo en la producción hay un déficit. Y entonces en las drogas, pues, lo que sucede... ¿Con la droga natural también? ¿Estamos todas, hablando con marihuana, con peyote? Claro, of course, yes. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser una droga química, pues. No, sino tiene que ser... no. Digo, y no soy especialista, quiero decir, en sustancias, ¿no? No me dedico a eso, pero pues uno tiene que saberle. Digo, tienes que saber porque también tienes que saber cuándo tienes que derivar a alguien. Y esa es otra parte también bien problema cabrona. de sustancias. Que digo, lo veo desde mi experiencia. El tema de la psiquiatría contra la psicología, porque me ha tocado en esta exploración de por no estar autodiagnosticado con TDA o con alguna cosa así psiquiátrica, o que llega un punto donde ya pues la psicología, pues sí, el acompañamiento y todo me aliviana, pero como que no termina de cuajar. He conocido 2 psiquiatras y les vale madre, o sea, es más que tienes, como te sientas un examen, así como tú dices, un test, y ya te dan la receta, necesitas esto y esto y esto. Oye, pero quiero hablar, no, esto, cabrón, tómatelo ya. O sea, es como muy frío, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva? Y se vale tirar hate a los psiquiatras si quieres. Desde la parte psicológica, para mí, desde lo que he visto, no puede ir una cosa sin la otra, porque pues es eso, o sea, te vuelven dependiente, ¿no? Y al final, si crees en la pinche conspiración de las farmacéuticas que nomás te quieren retacar de su producto para que te hagas adicto y generes esta dependencia, les vale 3 hectáreas de ñonga el estado de la salud mental del paciente al final del día, si no lleva este debido acompañamiento, más allá de la corriente psicológica o psicoanálisis. ¿Cómo lo ves? Yo creo, pienso, ¿no? A veces tienes que evaluar qué es mejor y qué es peor, ¿no? Hay ciertos pacientes que sí lo necesitan. Cuando hablo de bioquímica, está hablando de el cerebro no está pudiendo, necesita eso. Ahora, un clínico, un psiquiatra que da un medicamento y no lleva a la persona a una terapia, no es un buen clínico.
Desde mi punto de Entonces vista. es un chochero. O sea, es un chochero. Y entonces, ¿qué hago? Pues nada más te estoy aliviando la situación. Momentáneamente. Pero no necesitas ser psiquiatra. Existen internistas, ginecólogos, el internista que la hace de psiquiatra, el ginecólogo que la hace de psiquiatra. Y es más, en Europa ha venido una corriente que habla sobre el neurólogo conductual. Ya existe el neurólogo conductual, que es el que ve Parkinson, fenómenos conductuales que tiene que ver con algún tipo de problemática en el cerebro, ¿no? Un Parkinson. Y también ellos empezaron a entrar en este campo, sobre todo del tema de la depresión y de los trastornos que les llamábamos psiquiátricos, porque entienden muy bien la bioquímica y no se meten tanto a la parte psicológica, porque para eso está el terapeuta, ¿no? Ahora, mira, yo creo que como todo, el que es bueno en lo que hace tiene también una ética interna. Y no hay manera que tú des un servicio a otro ser humano y no seas ético. Si tú no eres ético, pues vas a empezar a recetar a diestra y siniestra. Y desde también el terapeuta, ¿eh? Yo te puedo convencer que estás mal y que tienes que quedarte conmigo por el resto de tu vida. Y sí voy a tirar un hate. En el psicoanálisis, que bendito psicoanálisis. Fue bendito muchos años. Yo lo estoy diciendo aquí, así yo, Gaby Ruiz, por mí que abran una zanja, lo sepulten y den santa sepultura. Ya. Porque, fíjate lo que estoy diciendo, Freud tú está dijiste, haciendo su yo tumba. puedo decir, no, bueno, Dilo, está dilo. debatiendo. Jung, que me parece una cosa extraordinaria, pero Jung era un brillante, era un hombre brillante. Freud también fue brillante y la historia de Freud es interesante y la historia de Jung es también muy interesante, pero en su momento Freud no tenía la posibilidad de hacer un diagnóstico más comprobado en la bioquímica. Era una suposición empírica de un comportamiento, pero que partía de la locura que él hablaba. ¿Y qué era la locura? Lo que no era adecuado. Y entonces la función del adecuado era, ¿estás bien, estás mal o eres perverso? ¿Desde qué Fíjate parámetro? la palabra, perverso. ¿Qué palabra? Dime si no es una moralización. Es que es De una entrada. subjetividad, porque el parámetro lo estás poniendo tú o el esquema social Entonces, en el que el estás. psicólogo nos quedamos en los malos. Y te voy a decir una cosa, en la historia de los pueblos había dos cosas que trataba uno de separar y se ponían en las afueras de los pueblos. A las afueras, así debe de ser, afuera. A las A afueras. las afueras ya se le subió la... Ya solté, ya se En las afueras hay denantes. Lo que ponían en la parte, en las afueras, las cárceles y los manicomios. Porque era la Y los gente que no panteones. queríamos sentirse, que ya se habían pelado, ¿no? Entonces, nuestros temores son el que nos agredan, el que nos volvamos locos o que nos pelemos. Entonces, pero había una connotación negativa en el tema del manicomio. Por supuesto que existe gente que está fuera de sí. Ahora ya se están cerrando porque sí empezó a haber una nueva ola de cerrar los psiquiátricos, porque empezó otro movimiento. Pero bueno, para no ampliarme ahí, yo creo que seguimos cargando una historia sobre la psicología que tiene que ver con el que está mal y no con el que quiere estar bien y estar mejor y profundizar, que no es lo mismo que la filosofía. En el tema del psicoanálisis, de ciertas terapias con aproximaciones y procesos, también tienen un tema filosófico, porque hay un encuadre del deber ser. Desde mi punto de vista, el deber ser, ¿cuál es el que mejor te conviene? Claro. Por eso te digo, si quiere tener 5 novias y las 5 novias saben que está él y son felices, ¡ay, qué bonito! Poliamor. Que está es muy de este moda. tema, es que Claro. es este tema El de poli las, whatever, ¿no? es este tema de las programaciones de generaciones anteriores, pues. Entonces ahora con lo que tú ayudas tanto al empresario como a tus pacientes es a ayudarles a que esas programaciones las dejes fuera y simplemente es como hace ratito lo decías, con eso estás bien, con eso eres funcional, entonces date, ¿no? Yo hice un programa, exacto, de la forma que Aunque, quiera. aunque a veces lo que haga sea, digo, ahora sí que etiquetado, inmoral en esta teoría. A ver, bueno, es una buena palabra porque la moral tiene que ver con las reglas dentro de una comunidad. Y entonces, si en esa comunidad ese comportamiento es inmoral, o sea, fuera de la norma, de la moralidad, bueno, pues a lo mejor que se cambie de lugar, ¿no? No le conviene estar ahí. Pero yo hice un programa que se llama Los 5 Pilares de Potencialización Personal. Y de ahí parto, yo les entrego esto y les digo, a ver, revísate. Pero revísate en función de quién, en función de ti. Ahora, yo creo que el mundo tiene ciertas reglas naturales que no necesitamos ser como Einstein para verlas, y es que todo tiene un límite. Porque cuando tú pasas el límite, ya sea para la rigidez absoluta, te truenas, te mueres, o a la
laxitud absoluta, te pelas. Entonces, ¿cuál es el balance? Pues es la vida te va a ir enseñando tu propio balance, hay cambios, y yo no creo que exista una fórmula mágica. Mira, un día mi papá tenía un padre que, Antonio, al cual adoraba, ¿no? Antonio Ruiz. Toñito Ruiz, mi Toño, y un día me dijo, mira Gaby, ¿sabes qué pasa? Porque yo ya conté que tuve una pareja, lo que tuve pareja, bueno. Y entonces me dijo, ¿sabes qué pasa, Gaby? Yo creo que lo que estás buscando es la fórmula de la felicidad. ¿Y sabes qué, mija? No existe. Entonces, y te vas a dar cuenta que en el camino, entre más la busques, más frustración sientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En el momento de tu hoy, pasado mañana ya no eres el mismo de hoy. Y mira, mi padre no era ningún psicólogo. Te digo que estoy en contra de la psicología, no es que ni. Sí. Pero como sucede en las personas mayores, que luego no le estamos teniendo cariño ahorita que hablamos tanto de la tecnología y de este mundo rápido, las personas mayores tienen una sabiduría enorme, porque la sabiduría se da por la experiencia. Y nadie puede tener suficiente sabiduría cuando tienes 25 años, con todo respeto a los chavos de 25 años, Ni a los por 30 mucho que años. investiguen, Y ni entonces nada. el chavito se hace coach a los 30, güey, no sabes. Y No ontológico, no mames. Exactamente. Eso van en otro Con todo lado, respeto. mijo. Ya le tiré, como dije, ya le tiré a dos. Póngale a todo. Estás No, y viendo ahorita va otro segmento también. Sí. Entonces, pero yo creo que no existen las fórmulas en esta vida. ¿Y qué es lo que sí? Pues hay que respetar al otro siempre, ¿no? Mientras lo que yo haga no cobra respeto al otro y no me invade la privacidad del otro. Y ahora, hay muchas cosas, ¿no? La típica mamá que está viendo a ver qué está haciendo el niño todo el pinche día. Sí, ¿no? que está invadiendo completamente No te su toques privacidad. ahí, mijito. Ay, señora, déjalo que se toque ahí cuantas veces quiera, no se preocupe, Sí. se le va a quitar un día. Y ya. ¿O no? Entonces, Sí, ¿o no? que también tienes varios amigos, ¿no? Que- Ay, se ríe otra vez. Él mismo se volvió a reír. Risita traicionera. Si no le hace daño a nadie ni a él mismo, qué chingados. sí. A Sí. ver, entonces, bueno, una cosa es el respeto y otra cosa es la responsabilidad, que casi van juntas. Si yo soy responsable de mí conmigo y no estoy pidiendo que nadie me mantenga, que nadie me cuide, que nadie haga por mí, hago lo que me toca, soy confiable para la gente con la que está confiando, o sea, soy confiable para ese que está poniendo su opinión en mí y soy responsable. Yo no creo que de verdad haya tantas reglas donde toda la magia que puede haber de la evolución de un ser humano no puede hacerse. Entonces, todo lo demás creo que existe un cierto tipo de rigidez. Ahora, ¿qué es lo correcto, lo incorrecto? No lo sé. Yo me llevo por esas dos. ¿Qué es para Gaby Ruiz un empresario? O sea, ¿cómo lo visualizas potencialmente con estos 5 pilares, en fin, que hoy les ayudas para que tengan un desprendimiento de su ser? ¿Qué mensaje le mandas al empresario, sobre todo ahora en estos tiempos tan rápidos de querer ser millonario lo más rápido posible? Porque también creo que muchos empresarios no le dan el tiempo a las cosas, sino que todos quieren que sea rápido, ganar millones o 7 cifras en lo más rápido posible para poder salir a un Instagram y poderlo presumir. ¿Qué le mandas de mensaje al empresario que está en este proceso de cambio, pero que le da miedo hacerlo? Ah, está padre. ¿Sí? Bueno, primero yo creo que el miedo, todos tenemos miedo cuando hacemos un movimiento que nos saca del lugar donde queremos, ¿no? Entonces, el transformar el miedo en un reto, pues finalmente es a lo que se acostumbra. Un empresario fue empresario, pues porque ya enfrentó 1000 miedos. O sea, el cuate, yo por eso digo, un empresario, miren mis respetos. Que esperemos que en este país ya pasan unas cosas, ¿no? Para que dejen libre a estas personas que son finalmente el aire bajo las alas del país. Porque sin un empresario que genera empleos, economía, impuestos, no funcionaría todo lo demás. Entonces, para mí, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que, no sé si porque nací en una familia de empresarios y sí los veo, porque yo los vi de 0 a 100. O sea, de 0 a llegar a 100. Y yo los admiro. Admiro enormemente la capacidad que tienen, pero como toda virtud tiene una contraparte oscura.
existen ciertas oscuridades y a veces es la fijación absoluta de que ellos tienen la razón, que tienen que llegar ahí, de la premura de llegar. Y a veces a costa de ciertos beneficios humanos, ¿me explicó? Entonces, puedo estar cortando un poco la economía de los empleados o colaboradores en función de crecer el negocio y eso los lleva a un estresor también a la gente. Y en este momento estamos en algo que se le llama BUC, que es la volatilidad, uncertainty, a ver cómo, bueno, es como un estilo de la empresa, del ambiente de la empresa, que está como una especie de incertidumbre. Esto se saca del modelo, de un modelo que hubo durante la Guerra Fría del trabajo con los combatientes, ¿no? Porque tenían que estar así, porque no sabían por dónde les iba a llegar el madrazo. En una guerra, pues vienes de enfrente, el de atrás y estuvo, pero cuando es Guerra Fría y no sabes por dónde viene el madrazo, vienes en una volatilidad, en una incertidumbre absoluta, en un cambio muy rápido de las cosas. Y hoy la economía está así. Hoy estamos así. Entonces, Todo. imagínate los muchachos, Normal economía, sí. el empresario, neta, qué huevotes, la verdad. Yo creo que hay partes que ellos tienen que aprender. Fíjate la responsabilidad. Yo creo que ellos traen una responsabilidad muy grande y es la gente que traen bajo ellos. Y esa responsabilidad sí se vuelve una responsabilidad humana y tienen una oportunidad increíble de crear un beneficio. Y después de que la pinche pandemia nos dio en la madre a todos, pues como que sí volteamos a ver que somos de este tamañito contra la naturaleza, ¿no? Sí, señor. Y entonces yo, ¿qué les diría? Les diría, güey, neta, ve para adentro. Si hablamos de éxito, recombina tus valores. Ya vivimos un madrazo. O sea, más bien revalora lo que para ti tenía importancia. Si la importancia era crecer en chingo, güey, nos acaba de pasar un desmadre. Si saliste avanti, porque no todos salieron avanti, se cerraron muchísimos. agradece, porque por algo saliste avanti. Agradece y agradece a esa gente que se quedó contigo. Eso. A diestra y siniestra. Eso. Y neta, regresar. A los que no salimos avanti, ¿no? Pues bendito Dios, tenemos un aprendizaje nuevo para saber lo que se siente estar jodido, ¿no? Ese mensaje es y genial. tenerte que volverte a levantar. Entonces, si nosotros como humanidad no nos juntamos y nos protegemos, no dejamos de estarnos dando de madrazos, no lo vamos a hacer. Yo, aquí viene una de mis confesiones, yo estoy haciendo el proceso para la conversión judía. Obviamente mucha gente me dice, tú tan libre en tus ideas y te vas a la religión. Y digo, a ver. Una cosa es una estructura y otra cosa es lo demás, ¿no? Pero hay algo que siempre me atrajo de ellos y era la unión en la que existe. Esa cohesión. Y si tú me hablas de una empresa, me decían unos, ay, pues te estás yendo con los judíos por lo de los empresarios. Y yo, no, güey, esto tiene 20 años. Pero porque admiro el hecho, sí, creo que se han dado cuenta, que admiro el empeño, admiro el levantarte, admiro al que se cae y se vuelve a levantar. No es que desestime al que no se puede levantar, ese quiero ayudarlo. Quise ayudarlo muchos años, ¿no? Levántate, güey, vamos para adelante, ándale, sí. La vida está padre. Y en el judaísmo hay varios principios, entre ellos es que la vida es lo más importante que existe. Bien. No la tuya. Eso te lo dice un coach también, como los que escucha Tavo, ¿no? Que la vida es lo más importante. Los que escucho yo. De los que Quemo escucho. las pestañas viéndolos todos los días. Los de barba Con los larga, audífonos, con sí, el sí, audífono Pero de tienes- sé tú. Tienes toda la razón en eso. Creo que el empresario hoy se tiene que fijar mucho en esa gente que le dio el soporte, como estos pinches gatos hidráulicos en los edificios de hoy, güey, Claro. para soportar ese trepidatorio y oscilante que hubo en la ¿Y pandemia. cuál es el nuevo set de valores Hijo que de su tiene que madre. tener? Y ahí digo, podemos diferir en muchas cosas, porque luego nos vamos al otro lado, al empresario hiperpaternalista, que también ya te estás yendo totalmente del otro lado y que yo los veo como un estado medio de victimización o de querer cargar el peso de la empresa, cuando tampoco es ¿Y en por ahí, México? ¿no? Entonces es un tema... En México se da mucho por el compadrismo, ¿no? Por esta parte de que pues haces estas relaciones y los ves como... Sí está padre el tema de ser familia y todo el rollo, pero pues soy tu familia, soy tu papá, o sea, Yo tengo mi teoría. hay límites. Sí, por eso pongo el tema ahorita en la mesa, que me lo digas desde Yo tu tengo mis trinchera. teorías. Mira, en la parte esta neuroética se habla de poder hacer una evaluación desde el tema de la costumbre y de la cultura de un país. Porque no es lo mismo que me traigan una información gringa y yo la quiera aquí Exactamente. acoplar. La tradición es diferente. ¿No? A ver, no, somos diferentes. Yo decía, es una mexicana para mexicanos. ¿Por qué? Pues porque mi cultura y
tuve la oportunidad de ir a varios países de América Latina y trabajar con psicoterapeutas y pues me traían la información y como trabajo con el tema de las creencias, cognitivo-conductual, pues decías, qué chistoso que aquí sea importante estudiar. Bueno, en el 2001 creo y en el 2011 se hicieron 2 estudios amplios en la UNAM, creo. Hay 2 libros que se llaman La psicología del mexicano, por ahí deben encontrarlos, y habla de qué es lo que es importante para el mexicano. 2 cosas, poder y amor. El amor transmitido como familia. Pero el poder es más importante que la lana. Entonces, por eso tú ves al cuate que de ser el atendiz de... El atendiz de un... ¿Atendiz? ¿Aprendiz? Ay, ahora ¿Aprendiz? resulta que soy ¿Aprendiz? Es que estaba hablando yo en Ahora español con resulta que alguien, soy entonces ahora se Aprendiz. bueno, ¿cómo se dice? Es que habla 6 idiomas, entienden, por favor. Claro, Sí, 6 idiomas, el Gaby Ruiz, El que te atiende, pues el que te tu atiende en la asistente. farmacia, haz de cuenta, ¿no? Ah, ok. Y entonces ese que la atiende en la farmacia de repente lo hacen, lo hacen como supervisor. suben, ajá, Y entonces supervisor, ese ya, gerente, bueno, ya. llega hasta arreglado, les habla. Ya los ves por debajo del hombro. Y gana lo Es el mismo poder. que como atendiste. Exacto, como te dice. Sí, gana lo Pero mismo. ese hecho de tener poder le da fuerza. Ahora, ¿qué es la familia? El tema de la familia no es la cohesión, lo importante para nosotros. La familia es ayuda. Y entonces tienes 400 veces que ayudas al mismo cuate y el mismo cuate sigue chingando. Y lo siguen ayudando y dices, no ayudes. Fíjate, en el judaísmo se dice que hay terceras, ciertas corrientes, pero se plantea, la tercera es la vencida. Porque la tercera ya está marcando un comportamiento. Entonces, la primera te ayudo. La segunda, pues te salió chueca, pero la tercera no, así eres. Ya. ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo le va a pasarme judío? Ya, O sea, ¿Verdad? como- Ya lo estoy haciendo O sea, esto es Es que como... mira, sí, es que es la tradición. México somos súper católicos y es que si te dan aquí, pon la otra mejilla y el Sí, ayudar al porque prójimo y puras, neta. O sea, en la termina siendo tercera, puro bullshit. en la tercera en el judaísmo es como... Así Te eres. vas a la se dan chingada, cuenta de sí, que ya, eres ya. un niño pendejo en Harvard. Sí. ¿no? Ya eres tú. Sí, ya. Pero fíjate, estoy poniendo un ejemplo. Si lo llevo a nuestra cultura, porque nuestra cultura también influye en muchas cosas, el tema del paternalismo es impresionante, pero no es tanto el paternalismo, es el maternalismo. Sí. La mamá somos esclavas del marido y de los hijos. Sí. Porque una buena madre le hace de comer al niño hasta los 35 años. Y Los más cuida como machistas, chiste, ¿no? aparte, Sí, sí. y no lo Y saca lo de la cuida. casa, güey. Y no lo saca de la casa, porque tú eres una mala Es más, madre, porque le dices se que puede desea di- desayunar. Es más, se puede divorciar y regresar a la casa y Claro. le dicen, bienvenido Véngase, a mi tu niño. casa y Claro, que quieres de cabrón. Qué desayunar buen porque hijo. viene madreado. Qué buen hijo que se fue a acompañar a su mamá. Sí. Y tú dices, a ver, no, eso no es buen hijo. Bueno, en una empresa, ¿qué pasa? Pues tu ideal es piramidal, ¿no? No lo quiero echar a la iglesia católica porque de verdad aparte le tengo un cariño enorme. Yo me fui para acá, pero nunca jamás he tenido broncas con ellos. Era de escuela de monjas y las adoraba. Pero hablo más bien de creencias y estructura en cultura, piramidal. Entonces, ¿qué pasa con el dueño, el líder? Se vuelve, si es empático, entonces se vuelve solucionador de los problemas del de al lado. Y si este cuate tuvo problemas de apego y de sentir que había que cuidar al mundo, porque eres el chingón, porque aparte se siente padre ayudar, ¿no? Me vuelvo soy Superman. Te da poder. Pues sí, pero luego se Nuevamente. ponen encima la piedra y ahora ruédale con la piedra. Exactamente. Y ya luego cuando le quieren decir al colaborador estúpido, el otro dice, pero es que tú me tenías que decir cómo. Sí. Sí, O cierto. no me ayudaste, entonces se vuelve el malo. Fíjate, responsabilidad dije y respeto. Si el colaborador es responsable, va a hacer lo que le toca. Si el director es responsable, va a hacer lo que le toca. ¿Me explicó? Sí, sí, claro. Y si respeto tu parte, y aparte, ¿sabes cómo te respeto? Te respeto como humano. Porque un humano tiene que aprender a hacer las cosas. Si yo lo hago por ti para sentirme bien y ser buena onda y rescatadora, mato al humano. Lo que estoy haciendo completamente lo contrario. Entonces me vuelvo el papá. Entonces yo les digo a mis clientes, no, este es un tema de guerrero. En México no funciona este tema porque yo he escuchado consultores que hablan de familia. Es que lo tratas como tu hermano. No, no es tu hermano, maestro. Es tu compañero de guerra, cabrón. No es tu socio, es tu compañero de guerra. Y si en una de esas él se cae, tú tienes que seguirle adelante. No, ay, no, ¿cómo no le ayudar? O sea, nosotros sí tendríamos que adoptar un poco esta germanés, o como se pueda decir, ¿no? Este modelo Vikinga. hitleriano que dice nuestro Tlatuani, no. Ay, Censura. Con abrazos. Con AMLO no se metan, nada. Sí, no, claro. la pendejada que dijo la última vez. Ah, no, A bueno, los judíos yo les no dijo lo digo. hitlerianos, hazme el cabrón favor. No voy a entrar en tema. Sí, Está pendejo el güey. pendejada. Yo tampoco voy a tener Sí. porque ese es un tema muy difícil. Sí.
Es que A sí. mí me molesta. No, pues imagínate la comunidad judía. No, y esa es la antepenúltima, güey. O la penúltima, porque la última fue la babosada esta de No, Ahí la viene última Germán, debe güey. ser la Ahí viene penúltima, Germán, hay que porque cambiar el seguro tema, ya porque hoy si no dijo vamos a hacer otro 300. podcast más de Pinche esto, güey. Sí, pendejo. sí, Bueno. ya. No, bueno, ¿de qué manera no nos ayuda? Pero sí tenemos que ser más, no digo gendarmes, pero pues estrictos. ¿Cuál es la definición, el adjetivo, Yo Fríos, pienso, con fíjate, analíticos. incertidumbre. ¿Qué buscas hacer en la incertidumbre? Sí estamos viviendo ahorita. Hay que navegarla? ¿Cómo le haces para la incertidumbre? ¿Pero cómo le haces, manito? ¿Cuál es la respuesta a la incertidumbre? Si la incertidumbre es no tiene certeza, la respuesta Ajá. sería buscar certeza, ¿no? Pero entras en los paliativos. Yo digo que las variables Si no hay una te certeza, ayudan a la incertidumbre. No, ahí te ay, los va a dar mi... Las los va a dar mi- variables. Yo digo las variables ¿Qué que pa- pueden ayudar a la incertidumbre. ¿Alguna vez han esquiado? Así Sí. o Bueno, en No, yo snowboard esquiado no. me he partido de la madre. nieve como tampoco ni de agua, ¿De agua? patinado. Ninguna Bueno, de las dos. patinado. Patinada. Hemos patinado, Patinar, sí, pues el Skate. skateboard. Y ya, vamos. Ok, y al principio, ¿cómo te sentías? Cuando de recién empezaba a Ajá. patinar, inseguro, Ok. falta de equilibrio. Ya luego se te... Y luego ¿la después hiciste ordené bien dónde pro tiene que ir. acá? Sí. ¿Tú en alguna de esas ya le Sí, fuiste sí, le vas pro? agarrando el rollo. Entre más empinada y más incierta era la... ¿Qué sentías? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, ¿De la patineta? que entre más empinada que tenemos sentías. el tema, porque ya Empinada. está mejor. No, Más empinada, híjole. Entre más Entre más empinada bajadita, la bajadita la bajadita. de la patineta. rampita, sí. La Vértigo. rampita. Más Yo, vértigo. vértigo. Claro. Sí, ¿Pero te baja gustaba esto, o sí, no? ¿Ya eras pro? No, no, tampoco fui acá de volar. Bueno, eso, no, entonces, hablemos No, en yo una que no sentía fueras vértigo. tan pro. Sí, sí. No, yo sí en las bajadas, en la longboard sobre todo, sientes vértigo. Sí, güey, claro. Porque sabes que no hay un freno como en el auto, güey. Que el freno es tu cabeza en el cemento. ¿Pero te apanicabas? Sí, sí, claro. Por eso me daba mucho Vamos vértigo. un pasito antes, a Ajá. la anterior, donde no te apanicas. Te sientes Cómodo, emoción, emoción, pero adrenalina. sí hay riesgo, porque si no, no hay riesgo. emoción. Sí, no, Sí. claro. ¿no? Si no hay riesgo, no hay riesgo, emoción. adrenalina, Cómoda. todo ese rollo. ¿Por qué te sientes cómodo? Cuando no había riesgo de emoción, pues estás como dices, pues mira, voy Porque ya a lo gusto, ya lo dominas. sé. Entonces Claro. buscas eso, buscas el Sí, riesgo. porque- Y saber, te pones, como tú dices, el reto o sentir este Porque ya lo shot domino, de güey, adrenalina. por eso Pues no eso es sentía. deporte La extremo. única manera es porque lo dominas. Entonces, cuando yo me domino a mí, fíjate lo interesante, esta es mi postura y estoy dándoles una cosa que voy a hacer. Cuando yo me domino a mí, lo que está afuera No es te tan domina a ti. intenso. Exactamente. Entonces, esa es la respuesta. Ya. En un mundo volátil, ¿qué tienes que hacer? Ver para adentro. Me está dando miedo, mijo, pues a trabajarle por dentro. ¿A qué? A hacerte más. Que tienes que... Es algo que se cultiva y yo lo veía en un video hace poco y ahorita que estábamos hablando de las emociones fuera del cuadro, todos nos dejamos llevar por las emociones y es el meollo de todo esto y que vemos las emociones como directrices, ¿no? Me siento triste, lloro, o me siento enojado y le pego a la pared o le pego a alguien o grito o exaspero, así con todas las emociones. Y vi esta parte que me quedó bien así como, lo hice de una manera tan clara, las emociones simplemente es información de tu cuerpo. No es una directriz que tengas que hacer algo, que tengas que tirarte al piso, que tengas que gritarle o pegarle a alguien. Es información, pero no sabemos qué hacer con esa información y nos dejamos llevar. Es que la emoción... Por lo que creemos que se debe de hacer cuando te da Exactamente. coraje, cuando te da tristeza. Exactamente, lo ves como una directriz y no como una información, como un Y- panorama. y a Pero veces- cultivar eso se dice bien fácil, pero hijo de su madre, cuesta un huevo y la mitad del otro. Ahora, a veces no sabes, fíjate, hay otra cosa interesantona y a veces confundimos las emociones. Entonces, el enojón a veces está ansioso, pero cree que está enojado. Y entonces su información es tengo que madrearme a alguien. No, güey, tienes que sentarte, planear lo que estás haciendo, porque por alguna razón estás sintiendo eso. Entonces, sí el trabajo interno incluye estar en presencia de otra persona. ¿Me explico? Sí, sí, es así. O sea, sí, la lectura es maravillosa, pero el estar en presencia de otra persona, estar en presencia de otra persona, lo que va a hacer es como una especie de entre espejo y cuestionamiento que tú no te harías. Porque estar aquí adentro es mi Gaby Ruiz. Sí, claro, estás en la cajita. Necesito en la Mi yo, mi percepción, me. el no sé que no sé. Que alguien vea desde arriba el escritorio, como se dice, ¿no? Exactamente. Que alguien lo vea desde arriba para que te pueda dar ese norte. Te apoye para ese movimiento, ¿no? Y como dices tú, la emocionalidad, es esto de siente las emociones, sí siéntanla, pero fíjense, les voy a decir una cosa. Todas las emociones, si yo las llevo a la intensidad, tienen un tope. Por eso necesito algo más, por ejemplo, en una emoción positiva,
en una emoción de alegría, de felicidad, de Euforia, éxtasis, sí. necesito algo más intenso para poder llegar al siguiente, porque entonces mi cuerpo tiene un sistema así, se va templando. Y entonces ante esa emoción, ante ese estímulo, la emoción empieza a no ser tan intensa. Eso hablaríamos de lo positivo, bueno. Pero también de lo negativo en cuestión, por ejemplo, de ansiedad o miedo. Si yo siento la ansiedad y la siento y digo, a ver, no te escapes, güey, no te eches un cigarro, güey, no te eches una copa, siéntala, güey, siéntala. Va a llegar un momento en que hace esto, ¡buc! Y baja. Entonces, la sensación de ansiedad va a bajar, se desensibiliza, así se llama. Sí. El miedo es lo mismo. El enojo, sin la respuesta conductual, también. Sin el proceso analítico, que también en la ansiedad hay que trabajar con la cabeza para pararla un poco y nada más sentirla. Pero la única emoción que no hay forma, que si tú la ves, te vas al hoyo, Nietzsche decía, si ves mucho tiempo el abismo, vacío, te vas a convertir en él. El abismo te ve a ti y te chupa. Y es lo mismo con la tristeza y con la depresión. Si tú sientes la tristeza y el que se queda clavado en la tristeza, maestro, move, porque es la única emoción que nos desactiva. Te va a jalar. Te va a nos llevar. Desactiva. ¿Qué hacía yo con mis pacientes? Los enojaba. Así, por eso hablo como carretonera. Bueno, los hacías enojar para que se salieran del estado de depresión. ¿Qué huevos de esta que te agarra cada...? Pero así, aparte soy palabra, mis pacientes lo saben, no lo hablo en mis programas. Y yo también. Pero ya lo van a saber porque lo voy a subir, obviamente. Lo voy a postear. Pero bueno, pero mis clientes lo saben porque sí me han oído. Y se me quedan bien así. Hay unos muy propios que digo, ay, estoy perdón. Bueno. Pero ya cuando entran en confianza, ya. Bueno, empiezo. A ver, ¿cómo te dijo? No, pues es que se quedó con mis lentes, obviamente. Pero no, está bien, porque no los necesito. Y yo, ¿cómo? Y entonces empiezo, a ver, dame tú, no sé qué. Y le digo, a la chingada, ya me los voy a quedar. Y se me reí y le dije, no es en serio. No es en serio. Entonces me dicen, bueno, pues los necesitas. Le dije, pues que no tienes para decirme no, sí, es que hay gente que está como encalmada. Dámelo. Por no decirle de otra manera. Porque también, pues, vuelvo a la cultura. Hay que dar, sin esperar nada a cambio. No, hay que formarnos, hay que respetarnos, hay que poner límites, que sea dentro del respeto. La responsabilidad viene al límite. Pero el límite no lo pone el otro. Es una falacia. Sí. El límite lo pongo yo. No me gusta que hagas eso, pero que el otro no sea jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Porque... Sí, somos jarritos de Tonalá. No, este tema nos da para 4 episodios, ya nos están correteando, para variar, amigo, siempre que nos pasa el rollo. Tema de tus redes, ¿cómo te encontramos, Gaby? Ay, no, mejor no. Sí. De todos la vamos a taguear. Va a ver a otra, pero... De todos la vamos a taguear. GabyRuiz.com.mx es mi página de internet, GabyRuiz.mentor en Facebook, Gaby Ruiz_ en Instagram y GabyRuiz.mentor en LinkedIn. ¿Y en Bumble? Y en YouTube estoy, y en Bumble. Estoy como no me escriban, o sea, vamos a suerte. Estoy como Gavita. Gavita Bumble. Oye, no, pero sí me metí, te lo juro. Me metí a Bumble y me salí. Más temas, ¿Y en Tinder no estuviste nunca? No, porque es el del diablo, ¿no? Hombre, ¿qué es el diablo? Es fuego, y el fuego es pasión. No, pero a Bumble, que es el infierno sí y es el diablo. ¿Y saliste corriendo? No, y me salí, y entonces me empezaron a escribir, me buscaron como por Instagram o algo así. Oye, y yo, ¿solo tú quién eres? Porque esa es la chavita que me ayuda. Ya lo saben todos ahora. Y yo, fue un experimento. La de típica, ¿no? Esa psicóloga estaba haciendo una investigación. Sí. Sí, también. Pero, bueno, y en YouTube tengo Gaby Ruiz, terapeuta. ¿Sacas, para que esté la gente enterada, sacas transmisiones en vivo cada cuándo en Facebook? En los martes a las 7:40 por Facebook. Ajá. Y después ya lo subo a YouTube. ¿Ese mismo día o día siguiente? Ese día, como a los 2 días después. Como a los 2 días después está en ese mismo video, ¿verdad? La misma transmisión en vivo. Es en vivo, y si me quieren hacer preguntas, luego me hacen preguntas como inbox, ¿no? Pero si me hacen preguntas ahí directas. También ¿Cuál es el sentido de la vida? Hablando de preguntas, ya para cerrar el programa, la pregunta de cajón del final, ¿qué es libre para Gaby Ruiz? ¿Qué significa para ti ser libre? Uy, mi vida. Corte y vuelve a correr porque va a ser otra hora. No, dale, expláyate, aquí no hay tiempo. ¿Qué es el libre? Yo creo que esa es la mayor magia, el mayor regalo que un humano se puede dar a sí mismo. Ser libre. Ser libre, sí. Se ve como algo inalcanzable, pero no.
Tan alcanzable como este rico carajillo de 24K. nuestro Muchas gracias patrocinador. a 24K. Gracias por aflojarnos la lengua, Buenísimo, 24K. sí. Hacer que la doctora hablara un poquito más. Demasiado. Salud, amigos. Hoy hablé demasiado, ¿verdad? Se me No, subió muy el bien, calcetín. excelente. Este Siempre capítulo hablo. también, las redes de Libre, de eso me olvidé decirlas al principio. ¿Qué tenemos? Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Bumble TikTok, también, Bumble, Tabo, Tinder. Bumble, Tinder. Grindr, OnlyFans. OnlyFans. En OnlyFans, ahí sí, ahí sí Libre tienen que Podcast, soltar la marmaja, OnlyFans. amigos. Ahí salgo nada más con un 24K. sí. $8 el mes, fotos privadas. Ahí está de promoción, Tabo, $6. Exclusivo, Videos. material exclusivo, contenido videos exclusivo, con amigos. ¿En serio? chantilly. Oye, yo así, ¿es en serio? Sí, ¿Crees videos que no? con chantilly, ¿Crees todo que no? rollo. ¿Cómo se llama? Ah, sí. OnlyFans, diagonal. Tabo Libre. No, Tabo amigos, Libre. un placer. Nos vemos la próxima emisión. Próximamente vamos a tener otra vez a Gaby porque quedaron muchos temas en el La tintero. verdad, sí. Feliz, feliz. Y pues muchas gracias. Síganos y nos vemos a la próxima. Esto fue el Libre Podcast. Ingus Studio presentó.